Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión terminé de hacer la cama y tejí colchón y tejí cobija, edredón, para la camita, ¿ok? El sacerdote lo puse como referencia. Entonces, espero que les guste, que me den una manita arriba, un lindo comentario, que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Las partes de la cama están en mi canal de Facebook, en mi página de Facebook, La Casita de Puchis Grupo, y ahí bajas las partes como quedaron, ¿ok? A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, aquí comenzando el nuevo video. ¿Se acuerdan que les dejé ciertas partes del... ¡Ay! Se pegó. Sí, ahí está. Entonces, les dejé partes que tenían que pegar, para hacer la cama. Entonces, dejen separo estas pinzas que muchas se pegaron. Y ya pasaron varios días, ya la podemos armar para que quede bonita la cama del exorcista. Y sí se rompió, no. Y y la armamos, ¿ok? Las partes las dejé en mi Facebook, que es La Casita de Puchis Grupo. Y ahí en la sección de álbumes están. Entonces, dejen quito esto y regreso. Ok, miren. Ya lo pude despegar. Esta parte la voy a pegar aquí. ¿Ok? Y esta parte la pego así. Le voy a poner masking tape para pegar. Y voy a usar resistol. Miren. Dejen, acerco. Ay, déjenme, voy por mi pincel. Ok, miren. Lo que quiero hacer es poner el masking tape, pero está muy, muy angosto. Entonces lo voy a tener que poner a lo largo. Miren, le pongo resistol en la orilla de del tambor de la cama. Y en la parte donde están las patitas bajas, ahí ponemos el otro. Pero no en toda la maderita, miren. Yo estoy usando resistol 850 para pegar estos palitos. Porque ese es como para carpintería o cosas así. Y entonces hago esto. No pega. Lo tengo que dejar como secando. Es que esto va a ir así, miren. Así. Entonces necesito que pegue
Y entonces lo voy a abrazar y lo voy a dejar secar. Porque si no, no va a pegar. Si lo pego aquí, no va a pegar. Entonces, a no ser que lo haga con silicón caliente. Mejor lo hago con silicón caliente y lo pegamos. Y luego aquí también le pongo... Ay, perdónenme. Dejen alejo. Aquí le pongo. Y tienen que fijarse que las dos patitas queden hacia el mismo lado. Las cortas hacia el mismo lado. Y las otras también. ¿Ok? Y es que iban a ir al revés, pero ¿saben qué? Me dice mi esposo que amarran a la niña para hacer el exorcismo. Entonces, voy a tratar de no decir mucho el nombre porque si no me van a censurar el video. Pero miren, la camita queda así porque tiene cabecera alta. ¿Ok? Entonces, veo cómo lo pego y regreso. Ok, miren, lo pegué, le puse varias cintas de este lado. A ver, ver. Ok, aquí le puse silicón líquido y le puse el masking tape. Pero de este lado, vean cómo las puse. Va de un lado al otro y eso la sostiene. Ahí estoy esperando. Yo creo que le voy a dejar el masking tape. Ven que le puse resistol. Entonces yo creo que sí va a pegar. Nada más necesito. Ahí está. Ahí está. Que quede derecho. Y entonces así voy a pegar la otra parte. Acá arriba. O sea, hago esto y así. Entonces voy a dejar secarlo. Y ahorita vamos a hacer el colchón, la almohada y la colchita. Porque va encima la muñequita, ¿ok? Pero entonces vamos a hacer el colchón y la cobija. Ok. Vamos a hacer el colchón en este tono. Si quieren hacerlo en blanco, sí lo pueden hacer como quieran, en el tono que quieran. Yo utilizo estambre angorita, pero ahí sí es al gusto. Y va a variar un poquito dependiendo del grosor de estambre que utilices. Si usas abuelita, sí te va a funcionar mis medidas. Sintonía, no sé cómo sea ese estambre. La verdad, no lo he visto así en vivo. Entonces, no sé el grosor. Y vamos a ver. Entonces, voy a usar blanco y tono de para la almohada y el colchón. Vamos a usar en tonos cafés los que tú tengas. No te me preocupes. Los que tú tengas. Si quieres cambiarle en tonos rojos con café, rojos con naranja, pero un naranja como de calabaza, así tenue, te quedaría muy bien. Yo voy a usar 1, 2, 3, 4, 5 tonos de café y vamos a hacer cuadritos. La voy a hacer estilo Grammy Patchwork, algo así. O es Granny, creo, no me acuerdo el nombre. Pero son cuadritos pequeños y se va a ver muy bonita. Entonces, espero que les guste. Sí vamos a empezar con el colchón y luego nos vamos con con la colcha. Ahora, vamos a necesitar un gancho de 3 milímetros. Ahí está. Es todo relleno para el colchón y para la almohada. Y creo que ya. Estoy pensando en la almohada porque como no veo almohada en la película, entonces no sé. Ay, es que es el silicón. Vamos a ver y pero el colchón sí va. Ese sí lo voy a hacer.
Eso va incluido con todo el paquete de la muñeca, el sacerdote y la niña. Y la cama. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar tejiendo el colchón. Ok, miren, ya quedó. Está secándose todavía. Entonces, así. Vean. Esta es la de los pies y esta es la cabecera. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tejer el colchón. Ya tejí una parte. Espérenme. Va así. Vean. Y así va a quedar. Entonces, ahorita les enseño cómo tejer el colchón. Ok, miren. Lo hago a un lado para poder, ¿cómo se llama? Que se seque más la camita. Vamos a tejer 25 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Una disculpa. Yo estoy utilizando el color como beige para el colchón. Ven que les dije que se lo iba a usar para el colchón. Entonces son 25 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 25 puntos bajos. Por cada cadena tejo un punto bajo. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto, 25 puntos bajos y regreso. Ok, ya que hayamos tejido la primera vuelta, giramos el tejido. Subimos con una cadena y tejemos punto por punto. Subo con una cadena, pero ahí mismo empiezo el primer punto. Entonces tejo 25 puntos bajos y otra vez giro el tejido y subo con una cadena y ahí mismo empiezo el primer punto. Así de la vuelta 2 a la vuelta 30, punto por punto. Rematamos. En el primero puedes rematar en corto. ¿A qué me refiero en corto? Miren. Está pequeña el estambre. Pero en el segundo sí tenemos que dejar bastante estambre para unir el colchón. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Hasta la vuelta de la 2 a la 30. Cada vuelta subo con una cadena y tejo 25 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Si tú lo quieres un poquito más ancho, le puedes agregar unos 3 puntos más o 2, dependiendo de qué tan ancho lo quieras. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 30. Entonces, voy a rematar, pero vamos a dejar estambre suficiente para cerrar alrededor. Rematamos. Y vamos a hacer esto. A ver. Ensarto con la aguja de canevá. Y voy a poner así. Y cierro punto por punto. ¿Ok? Estoy poniendo, vean, aquí tengo una cadena y en este lado no. Para que del otro lado quede la cadena y del otro lado no. Para que se quede parejito el colchón, la orilla del colchón. Entonces, coso punto por punto todo alrededor y rellenamos con el relleno, pero
poco relleno, que se vea como un colchón, no como un globo. ¿Ok? Entonces, lo coso, rellenamos. Yo lo voy a rellenar hasta que llegue aquí. Ya cuando cierre aquí, hasta aquí, lo rellenamos. Ok, miren, ya lo cerré y ya lo rellené. Quedó así. Entonces, ahí está. Y queda así. Ok. Uy, es que suena por mi vidrio. Y entonces vamos a hacer la colchita. No sé si sea necesario el cojín porque... Ay, perdónenme, es que suena mucho el vidrio. Estoy viendo si es necesario el cojín. Ese ven que todas les dije que iba a haber. Entonces vamos a hacer la colchita con pastillitas pequeñas. Van a ser como granny. Y para que quede. Es que si lo pego aquí, si pego el colchón, no sé, creo que no. Mejor así lo dejo. Pero creo que lo rellené mucho. No quería que quedara tan gordito. Entonces déjenlo a plano y regreso para hacer la colchita. Ok, miren, ya habíamos ayer dicho que ya habíamos terminado lo del colchón y vamos a hacer la cobijita. Para la cobijita necesito empezar a hacer pastillas. Bueno, yo le llamo así, pero muchos le llaman de otro tono, de otro nombre. Les iba a enseñar la proporción del del muñeco con respecto a la cama para que vean cómo va a quedar. Entonces, a ver, espérenme. Miren. ¿Ok? Entonces, la muñeca la tengo que hacer un poco más pequeña porque también es una niña, entonces va más pequeña, pero va sentada en la cama. ¿Ok? Entonces, quería aventarme a hacerla articulable. Voy a ver si me sale. Voy a ver porque como la quiero sentar y luego que la dejen acostada y cosas así, necesito articular sus piernas, pero voy a ver si me sale. Y vean, y así queda. Ok, miren, voy a hacer así las pastillitas para la cobijita. Son 5 tonos de café. Y vean, sí me dio el ancho del colchón. Quería que quedara un poquito más ancha del colchón y sí quedó. Lo voy a unir con hilo de máquina, pero en tono más oscuro para que... Ay, perdónenme. Para que no se note, ¿ok? No tengo todos los tonos de hilo de pero voy a ver ahorita con cuál lo coso. Y vean, entonces, vamos a hacer las pastillitas. Y vamos a ir cambiando el orden del lugar del color. Hagan de cuenta. Voy a empezar con este tono. Y vamos a hacer 3 cadenas. 2, 3. Y en la primer cadena vamos a tejer 3 puntos altos. 2, 3. 3 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo en esa cadenita vamos a tejer otros 3 puntos altos. 2,
3, 2 cadenas, otra vez 3 puntos altos, 1, 2, 3, ay, espérame, y otra vez 2 cadenas, 3 puntos altos. Lo tengo que hacer 4 veces. 3 puntos altos, 2 cadenas, y cerramos con 2 cadenas y abrazo las 3 cadenas que había tejido, abrazo y cierro con un punto deslizado. Corto y ya quedó. Entonces, vean. Entonces lo puedo poner aquí para que no quede junto del otro. Y entonces ahora tejo otro color. Otra vez 3 cadenas. Y en la primera cadena tejo 3 puntos altos, 2 cadenas 4 veces. 2, 3, 2 cadenas y otra vez. También puedes unirlas con el mismo estambre, pero yo quiero que quede un poquito oculto, entonces lo voy a unir, pero de tal manera que no se note, ¿ok? Porque como es pequeña la colcha, no quiero que se vea así como tieso, como no sé cómo explicarles, pero eso lo vemos al rato. Vamos a hacer, ok, miren, vamos a hacer 25 pastillitas para que nos quede de 5 por 5. Miren, así. Acuérdense que yo les dije que voy a utilizar 5 tonos de color. Y entonces, pueden ponerlo así o pueden ponerlo así que vaya, ¿cómo les diré? Que vaya diagonal los colores. Así. 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 Ok. Así. Bien. Yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar los lugares. O sea, haz de cuenta que si aquí tengo este tono, lo voy a poner por acá, aquí, acá. Espérenme. Lo cambio acá, acá. Para que no queden cerca el tono con el otro. Es lo que no quiero. Bien. Así. Así. Ahí está. Entonces, yo lo voy a dejar así. Así.
Dejen, hago la toma abierta y así. ¿Ok? Y entonces vamos a unir. A ver. Ok, miren, yo tengo este tono de café, entonces me va a servir. Voy a tomar dos pastillitas y tomo punto por punto. Empiezo a unir color con color, así. Miren. Y en las cadenitas que giré, nada más uno. Tomo un punto nada más. La otra cadenita la dejo para el otro punto, para la otra unión. Ok, miren. Tomo la cadenita y la cadenita del otro lado. Si quieren, cortamos estos excedentes. Ok. Y así. Remato y agarro el otro cuadrito y lo uno del lado en donde tenía que unirlos. Si se fijan, no he movido ninguno para poderlos unir. Entonces uno de aquí a acá y de acá a acá y así. Me voy por tiras y luego uno las tiras. ¿Ok? Es más fácil y así no te enredas con qué color va con cuál. Es lo más sencillo. Disculpen, es que ahorita está nublado. Estas ahorita las escondo. Que se zafan de las que tejí y las traté de esconder. Bueno, ahorita miren. Ok, queda así. Ok, y entonces ya voy uniendo y regreso. Ok, miren, ya terminé de unir las tiritas. Y entonces ahora voy a unir tira con tira. Entonces hago esto. Y vamos a unir tira con tira. ¿Sí? Hacemos exactamente lo mismo, pero tira con tira. Y regresamos. ¿Ok? Tengo que tener en cuenta cuál iba arriba y cuál iba abajo para que no queden no queden pegados los colores, o sea, los colores que queden como yo los acomodé. ¿Ok? Entonces, lo sigo pegando y regreso. Según yo, esto va así. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner una orillita para que se vea bonita. Voy a tomar el color que más quieran ustedes ponerle en la orilla. Yo voy a ponerle este. Y voy a hacer una cadena sin soltar, jalo. No suelto las puntas. Y hago esto. Me voy a esta esquina. Y clavo en la cadena. Jalo. Y subo con una cadena y tejo
ahí mismo el primer punto bajo. Y rodeamos punto por punto. Tejo puro punto bajo. Son 5 puntos bajos de cada lado. Ya vamos 4 y 5. Y pasé a la otra pastillita y tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Dejen corto este excedente. Ahí está. Y paso al otro color y empiezo en la cadena y tejo los 5 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 3, 4 y 5. ¿Ok? Y así lo rodeo. Yo creo que le hago 2 vueltas. Termino. Subo con una cadena y tejo otra vez una vuelta más, punto por punto. Lo tejo y regreso. Aquí, en las esquinas vamos a hacer un aumento. Giro y tejo un punto, 2, 3. No llevo 4, 2, 4, 5. En cada esquina hago un aumento. ¿Ok? Ese detalle se me olvidó. Entonces, vean, ya va agarrando forma. Lo tejo en cada esquina un aumento y regreso. Ok, miren, ya terminé la vuelta. Entonces, subo con una cadena y donde hice aumento, ahí hago aumento. Y lo demás es punto bajo. Yo nada más le voy a poner 2 vueltas porque una no, miren, no se ve como que no se distingue bien. Entonces hago una segunda vuelta y remato. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Sí me gustó cómo quedó. Entonces, si la quieres más larga, puedes agregar un color más, en vez de 5 que sean 6. Y te quede así, en el suelo. Pero pues miren, la verdad no le veo el caso. Entonces, ya quedó. Espero que les guste. Si quieren pintar la camita, la puedes pintar. Yo la pienso dejar así. Pero no le puse la almohada porque la niña va como sentada. Entonces, eso lo voy a ver después, pero no creo. La verdad no creo que le ponga almohada. Entonces, ve la cobijita. Espero que te guste. Le puse colchón. Ahora sí que es al gusto. Te va a servir para hacer otras cobijitas para otra muñeca o lo que tú quieras. O una colchita de bebé. ¿Ok? Entonces, hasta aquí dejamos el video. Y nos vemos en el siguiente tutorial que es la niña.